heterogénea porque tiene diferentes formas de evolución, dependiendo de la edad del paciente y dependiendo de otros factores que vamos a conversar. La etiología, lamentablemente, no está absolutamente comprendida por nosotros, los neurólogos y neuroinmunólogos. Es uno de los enigmas porque no la tenemos absolutamente aclarada. Sí sabemos que es inmunomediada, que el sistema inmune está involucrado, pero hablamos de que es multifactorial, porque es evidente que hay más de un factor que está jugando un rol en esta cascada inmunológica que termina con la desmielinización. Y que esto es una interacción muy importante entre genes, o sea, el paciente tiene que tener una predisposición especial, y el medio ambiente también. Y desde el punto de vista patológico, lo que le ocurre al paciente es acumular lesiones desmielinizantes en la sustancia blanca, pero también en la sustancia gris, del cerebro y de la médula espinal. La inmunopatogénesis es lo que suponemos que ocurre, porque ya les digo que no está totalmente comprendido el mecanismo, pero si uno tiene tres compartimientos, lo que sería el sistema nervioso central, lo que sería el externo al sistema nervioso, que es todas las células y sustancias que circulan en la sangre, y el límite o la barrera entre los dos que protege a nuestro sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica. Digamos, esta barrera es la que evita que sean gérmenes tóxicos o incluso las propias células inmunes ingresen al sistema nervioso para provocar un problema. Entonces, ¿cómo empieza esta patología si tenemos la barrera tan firme y muy segura? Entonces, lo que sí sabemos es que esto empieza en la sangre, no empieza dentro del sistema nervioso, y que en la sangre lo que ocurre es una activación de las propias células inmunes que debieran solo estar dedicadas a protegernos contra infecciones virales, bacterianas. Estas células, por algún mecanismo, se autoactivan, dejan de reconocer estructuras propias como que son propias, y por lo tanto tratan de entrar al sistema nervioso central para entrar en acción. Estos son linfocitos T los que deben activarse, pero también intervienen los linfocitos B, porque son ellos los que le presentan el antígeno específico para que ese linfocito se active. Cuando están activados empiezan a liberar citoquinas, interleuquinas, otros factores que son proinflamatorios, y con eso logran abrir por lo menos un poro, una entrada, una puerta por donde atravesar la barrera. Y ahí comienzan a entrar linfocitos B, linfocitos T, las mismas citoquinas, pero también entran macrófagos y otras células de la sangre. Adentro del sistema nervioso hay una segunda reactivación, y ahí comienza la cascada inflamatoria que va a depositarse sobre el axón de las neuronas. Entonces, de este juego o esta cascada, que como verán, las terapéuticas o los diferentes tratamientos que utilizamos tratan de bloquear todo este circuito en algún punto, sea impidiendo que entren por la barrera hematoencefálica, sea bajando el número de linfocitos circulantes, o bajando el número de linfocitos B, que son los que presentan el antígeno a los linfocitos, y los que finalmente van a producir anticuerpos. El punto es que hasta que el tratamiento no sea efectivo, todas estas células ingresan por la barrera hematoencefálica y comienzan a provocar este daño en la mielina. Que lo que hace la mielina es acelerar la información que se transmite a través del axón. Entonces, en el nervio normal, la capa de mielina, que está intacta, acelera esa transmisión para que se haga de manera rápida e inmediata. Cuando está dañada o sufre este proceso de desmielinización, esa velocidad de conducción se compromete. Entonces, esta patología, que aún nos resta entender qué la provoca o qué la inicia, afecta a cualquier edad, desde los niños más pequeños hasta el adulto mayor, y por lo tanto el espectro de síntomas y signos neurológicos es muy amplio, puede ser muy distinto en el nene pequeño que en el adulto con esclerosis múltiple. El primer evento clínico que tiene un paciente se conoce como síndrome de presentación o síndrome clínico aislado. CIS es la sigla en inglés. Los eventos clínicos que se suceden después, en español se denominan recaídas clínicas, en otros países se llaman empujes, como en Uruguay, pero todos se refieren a lo mismo. Son desde el segundo en adelante los eventos desmielinizantes clínicos que padece el paciente después de un evento inicial. Y el curso clínico de la esclerosis múltiple tiene como diferentes fases. El paciente tiene el primer evento clínico del cual puede recuperarse completamente,
hasta tener su segundo evento, que a veces puede no recuperarse del todo, y en el tiempo seguir mostrando recaídas clínicas si no empieza un tratamiento específico. Esta forma particular es la que se conoce como esclerosis múltiple a recaída, remisión, porque el paciente remite o se recupera después de cada evento, o completamente o parcialmente. Mientras tanto, las flechas rojitas son las lesiones que aparecen en la resonancia. Con o sin recaída clínica, la resonancia magnética sigue ganando imágenes de desmielinización. Hay otra forma evolutiva, que es la que se conoce como secundaria progresiva, es la que en el tiempo acontece después de un periodo de recaída-remisión, donde después de varios eventos de recaída y recuperación, el paciente empieza a ganar discapacidad, aún sin recaída clínica, y puede en el medio tener superpuestos eventos clínicos agregados. Esta es una forma muy frecuente después de varios años de enfermedad en el paciente adulto. Los niños y adolescentes excepcionalmente entran en una etapa secundaria progresiva. Y la tercera forma, que es la más seria, es la primaria progresiva. Sin una recaída clínica inicial, el paciente gana discapacidad, esencialmente motora al principio, sobre todo en miembros inferiores, y eventualmente presenta en el curso del tiempo un evento clínico. Esta forma es exclusiva del adulto. Los chicos no presentan formas primarias progresivas. La evaluación de los pacientes tiene muchos aspectos, pero yo les dije que se mide, digamos, o se define el curso clínico por la discapacidad que gana el paciente. Y los neurólogos, para entendernos y hablar el mismo idioma, lo hacemos a través del puntaje de la escala expandida de discapacidad, que es el EDSS, Expanded Disability Status Scale del inglés. Así todos entendemos en qué situación funcional está el paciente, o el chico en este caso. Entonces puede ir de 0 cuando el examen neurológico es absolutamente normal. 4 sería el punto o el nivel en el que el paciente empieza a tener algún tipo de limitación para su marcha. Entre 0 y 4, el puntaje se define por el examen neurológico, que debe ser minucioso. Exploramos 7 sistemas funcionales, le ponemos puntaje a cada sistema funcional, y de ahí surge cómo es el nivel de EDSS, si es 1, 2, 3, hasta llegar a 4 o 4.5. A partir de allí, el paciente necesita apoyo para la marcha, o tiene limitación en los metros que puede andar sin ayuda, entonces será hasta 500 metros, 5 cuadras, será hasta 100 metros, 1 cuadra, mucho menos, o cuando queda confinado a silla de ruedas o a la cama. O sea que los niveles de discapacidad por arriba de 8, 9 son de severa discapacidad para el paciente. Estos son generalidades. Hablemos ahora de la esclerosis múltiple que comienza antes de los 18 años, o sea, en la edad pediátrica. Es mucho menos frecuente, obviamente, que en adultos. Esclerosis múltiple es una de las enfermedades más frecuentes en adultos que provoca discapacidad. Y no recientemente, pero relativamente hace pocos años, que se comenzó a hablar de que este diagnóstico o esta posibilidad de diagnóstico ocurría en niños. Después de que se empezaron a encontrar pacientes pediátricos, en los últimos 20 años la identificación de esclerosis múltiple en el niño o en el adolescente ha sido creciente. Y ha crecido también el número de publicaciones. La frecuencia es estimada porque aún no tenemos un registro mundial para poder decirles datos concretos, pero consideramos que entre el 7 al 10% de todos los pacientes en el mundo con esclerosis múltiple han comenzado su enfermedad antes de los 18 años. Mucho menos es el porcentaje que la comenzó antes de los 10 años, donde es un poco más excepcional la enfermedad, 0.2 a 0.7%. El mayor porcentaje se ubica en la adolescencia, después de los 10 años. Entonces, en casi todas las series pediátricas que publicamos, la edad de inicio tiene una media que aproximadamente se encuentra entre los 8 y los 14 años. En adultos es bien conocido que es una enfermedad de la mujer, o sea que el predominio femenino es claro, y puede ser muy alto en algunas series, sobre todo escandinavas, como de 7 a 1 o de 6 a 1, 6 mujeres por cada varón. En pediatría depende de la edad de inicio. Si uno considera por arriba de los 12, 13 años, o sea, postpuberal, también hay un predominio femenino, casi 4 a 1. Pero en los pacientes menores de 12, 13 años, es 1.5 a 1, y en los menores de 5 años casi es más frecuente en varoncitos.
Incidencia estimada en pocos países, en aquellos que sí tienen un registro nacional confiable. En Alemania, por ejemplo, calcularon o estimaron que es de 0,3 cada 100.000 niños. Y ellos tomaron como edad de corte 16 años. Y en los centros de Norteamérica dedicados al seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple pediátrica lo estimaron en 0,5 cada 100.000 niños. Anita Bellman es una neuropediatra de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, la serie que ellos seguían en el Sunny Hospital de Nueva York, trataron de mostrar en esta gráfica cómo va siendo prevalente en varones, que sería en azul, o las chicas en rojo, de acuerdo a la edad. Vean que por debajo de los 10, 12 años, las barras a veces están un poquito más altas en las chicas, a veces mucho más altas en los varones, pero claramente después de los 10 o 12, el predominio de las chicas es clarísimo. Y el inicio de esclerosis múltiple en los varones es mucho menos frecuente. Esta es la Ve que no le gustó mi charla. Está protestando mucho. Bueno, ahora seguimos. Esta es la experiencia en el Sick Children de Toronto, donde la doctora Banwell reunió al número de pacientes que estaban en la base de datos para demostrar lo mismo, digamos, que debajo, si uno ve toda la gráfica de todos los pacientes, mucho más frecuente en chicas, mucho menos frecuente en varones, pero si vamos debajo de los 6 años, claramente es más frecuente en varoncitos que en las nenas, y la relación se va equilibrando cuando nos acercamos a los 10 años y ganan las chicas en la edad postpuberal. El espectro de síntomas es muy amplio. Esclerosis múltiple es una de las enfermedades que más espectro de diferentes tipos de síntomas puede presentar, desde aquellos que afectan la vía visual, dolor ocular, pérdida de visión, ver doble, que se llama diplopía, dificultad para hablar o para tragar, cuando el componente es en la inervación orofaringea, trastornos del sueño, vértigo, la sensación de fatiga, el sistema motor, frecuentemente comprometido, torpeza motriz, hasta debilidad de un miembro, de uno solo o de un hemicuerpo, espasmos dolorosos cuando hay más compromiso medular, ataxia o incoordinación motora, temblor, depresión, trastornos esfinterianos, convulsiones, lo pongo porque esto es un síntoma frecuente en los chicos más pequeños, no en adultos, y trastornos de la atención y del aprendizaje, que también es un impacto de disfunción en pediatría. Como les mostré cuando describimos el curso clínico, en pediatría, en la mayoría de los pacientes, esa recaída-remisión. Y es muy frecuente la tasa de recaídas. El 60% de los niños que tienen el primer evento van a tener una recaída durante el primer año. Esta ya es una primera diferencia entre la esclerosis múltiple que se inicia en la edad pediátrica con respecto a la del adulto. Tiene un intervalo más corto entre el primer evento, que es el de debut clínico, y el segundo evento. Entonces se ha calculado la tasa anual de recaídas, el ARR es el Annual Relapse Rate en inglés, que es mucho más frecuente en la edad pediátrica comparada con la esclerosis múltiple que comienza en el paciente adulto. 1,13 por año para los chicos versus 0,4 por año para el adulto. O sea que van a tener más de un evento clínico en el primer año. ¿Es difícil diagnosticar esclerosis múltiple en un paciente pediátrico? No es sencillo, simplemente porque en principio hay otras enfermedades u otros trastornos de pediatría que pueden tener características similares y son mucho más frecuentes que la esclerosis múltiple. La mayoría de los síntomas que presenta el paciente adolescente son prácticamente los mismos que tiene el paciente adulto. Es la misma enfermedad, se presenta de igual manera. Pero los niños más pequeños pueden tener síntomas que no son tan típicos de observar en un paciente adulto, como las convulsiones o el compromiso de la conciencia. Además, el niño pequeño es muy difícil que pueda relatar o describir síntomas visuales o síntomas sensitivos, que el paciente adolescente describe muy bien como el adulto. Y por otro lado, el paciente más pequeño, debajo de los 10 años, tiene lesiones en la resonancia magnética que no son muy características, no son similares a la del adulto. Son más tumefactivas, más inflamatorias, mal definidas. Y esto puede hacer confundir el diagnóstico.
Vamos a definirla entonces. Esclerosis múltiple en pediatría, como les comenté, estuvo negada como posibilidad diagnóstica por muchísimo tiempo. Si uno toma los textos clásicos, más antiguos de neurología, no existía esta entidad en el paciente pediátrico. Entonces comenzamos a reunirnos un grupo internacional en el 2002 para discutir pacientes que teníamos con enfermedades minimizantes, muchos de los cuales parecían esclerosis múltiple y otros claramente tenían otros diagnósticos. Entonces, finalmente, en el 2007, se pudo publicar el primer consenso de criterios diagnósticos identificando la entidad en pediatría. No queríamos descubrir la rueda, así que lo que hicimos fue adaptar los criterios a los del adulto, que era una entidad mucho más conocida por nuestros colegas de neurología de adultos. Pero ellos también han venido cambiando los criterios, simplemente porque no hay un marcador diagnóstico para esclerosis múltiple. No hay un análisis de laboratorio donde uno tenga el resultado y esto le confirme que se trata de esta entidad. Entonces los pacientes adultos también deben reunir algo que llaman criterios, una serie de instancias para poder confirmar que el paciente finalmente tiene este diagnóstico y no otro. La última revisión de los criterios de adultos fue en el 2017 y define los criterios groseramente que debe cumplir un paciente para tener esta entidad. Por un lado es demostrar que tiene lo que se llama diseminación en el espacio, y por otro lado lo que se denomina diseminación en el tiempo. Diseminación en el espacio es radiológica, entonces el paciente tiene que demostrar que asociado a su debut clínico, presenta al menos una lesión en al menos 2 de las topografías típicas. La topografía típica es al lado del ventrículo, esta es una resonancia de cerebro y médula. Estos son los ventrículos cerebrales que tienen líquido, eso es normal tenerlo en el cerebro, pero no estas lesiones que aparecen, algunas de ellas pegadas a la pared del ventrículo. Esta es una localización típica, periventricular. Otras debajo de la corteza cerebral, se llaman yuxta o subcorticales. Otras están a nivel infratentorial, este es el cerebelo y estos son los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso es otra ubicación muy clásica. Y la cuarta ubicación es la médula espinal. Aquí tienen por lo menos 2 placas, una más grande arriba y una más pequeña abajo. Entonces, con tener 2 lesiones, ubicadas en al menos 2 de estas topografías que les describí, el paciente demuestra lo que se denomina diseminación en espacio. Tiene lesiones que están más allá del síntoma que se le provocó la clínica. Y la segunda condición es diseminación en tiempo. Y la diseminación en tiempo es sencilla porque es demostrar con una segunda resonancia que hay más lesiones. O en la primera resonancia, eso fue el cambio que hizo la revisión del 2017, en el primer evento clínico y con el primer estudio, el paciente puede mostrar lesiones que captan gadolinio, como estas, que son activas, y lesiones que no captan nada porque ya son viejas o antiguas. Y la innovación que hizo estos criterios del 2017 además es darle valor a la punción lumbar y al estudio que uno pide, que es el isoelectroenfoque de la IgG en ese líquido, y con una muestra pareada de suero, para ver si hay un fraccionamiento oligoclonal. Esas son las famosas bandas oligoclonales de la IgG en el líquido cefalorraquídeo. Y esta revisión del 2017 le dio valor a estas bandas, porque si están presentes, igual que una resonancia con las características típicas, uno puede hacer en el primer evento el diagnóstico de esclerosis múltiple. Siempre que no haya elementos que nos hagan dudar. Así que siempre, aún teniendo todos estos criterios que les informo, uno se tiene que plantear que la frase sería: no hay mejor explicación para el diagnóstico, mucho más en pediatría. Los criterios anteriores del adulto y estos nuevos del 2017 empezaron a probarlo diferentes grupos, nosotros también, en nuestros pacientes pediátricos. ¿Nos sirven estos criterios para aplicarlos igual en pediatría? Y hay recientes estudios que demuestran que incluso los del 2017 son aplicables en niños, excepto en los que tienen una edad por debajo de los 12 años y un cuadro de debut que es muy diferente a la forma de debut del adulto, que se llama encefalomielitis diseminada aguda. Es una forma de presentación donde el paciente tiene mucho compromiso de la conciencia, parece una meningoencefalitis,
Además tiene déficit multifocales, una hemiparesia, o está táxico, o perdió visión de un ojito, y la resonancia muestra lesiones que parecen desmielinizantes. Eso es lo que se denomina ADEM en inglés, o encefalomielitis diseminada aguda en español. Entonces, cuando el paciente es menor de 12 años, o tiene una presentación tipo ADEM, no se pueden aplicar estrictamente estos criterios del adulto. Y esa es la adaptación que debimos hacerle a los criterios para poder aplicarlos en pediatría. Entonces, nuestra última salvedad es esencialmente cuando los pacientes son más pequeños o tienen un evento tipo ADEM. Así que nuestra modificación depende del fenotipo clínico y de la edad en que el paciente tiene el primer evento. Y puede ser cualquiera de estos 4 escenarios, así que no es tan sencillo como en adultos. Lo que tenemos que hacer los neurólogos es primero interrogar muy bien a los padres, necesitamos que nos describan bien los síntomas y la historia evolutiva de la enfermedad, o que el adolescente recuerde con la mejor precisión posible cómo fue la evolución de ese primer evento o de las recaídas que haya tenido posteriormente. Y luego usamos toda una batería de herramientas, algunas terroríficas como el martillo, otras más sencillas como nuestro oftalmoscopio, y herramientas como nuestra tabla para medir agudeza visual, porque todos los sistemas funcionales tienen que ser explorados. La siguiente herramienta, más allá de nuestras manos, de nuestro equipo semiológico y del interrogatorio, es la neuroimagen. Y la resonancia magnética, evidentemente, es la herramienta fundamental. Entonces tenemos que evidenciar en el cerebro la presencia de estas lesiones, que son más ovoideas, algunas tienen estos halos inflamatorios, sobre todo en pediatría, y siempre incluir en el estudio la médula espinal, que puede o no mostrar lesiones. Cuando las muestras son de estas características, cortitas, o sea, no toman más de 1 o 2 segmentos o metámeras de la médula espinal, y pueden o no captar gadolinio, como en este caso. Y es importante no solo mirar la médula con estos cortes, donde la muestra larga, se llaman cortes sagital, sino verla como un salamín, como tajadas, son los cortes axiales, para ver dónde está ubicada la placa, que aquí vemos que parece central, y no lo es. Las placas en esclerosis múltiple son lateralizadas. Con el gadolinio podemos ver diferentes patrones de captación. Esto parece un anillo, se llama anular. Esto completa la plaquita, se llama nodular. Algunas tienen como una cola de captación que se va perdiendo en la profundidad del parénquima, y otras son como claramente anillo abierto, como esta muy llamativa en el pedúnculo cerebeloso. También hay técnicas avanzadas, algunos equipos de resonancia tienen secuencias que nos resultan actualmente muy útiles para no pensar en otro diagnóstico y finalmente poder confirmar que es esclerosis múltiple. Por ejemplo, la susceptibilidad permite identificar los vasos que están asociados a estas plaquitas. Este es un FLAIR, donde pueden ver la ubicación de múltiples placas que tiene este paciente. Este es un adolescente. Cuando miramos la misma secuencia en susceptibilidad, vemos que algunas de estas placas claramente tienen una vénula central. Aquí tiene otra, aquí la tienen remarcada. Entonces se toma el porcentaje de lesiones que uno ve con esta vénula central, y es un signo de la vena o vénula que es prácticamente confirmatorio de esclerosis múltiple. Vamos a ver un caso típico y la evolución en el tiempo. Esta era una adolescente, una chica de 13 años, que vino hace muchos años al hospital. No estaba encefalopática, lo que tenía era un trastorno para la marcha, una torpeza motriz con una ataxia, tenía un déficit motor del lado derecho y veía doble. Y esta es toda la hilera de su primer estudio de imágenes, donde ven que tenía múltiples imágenes desmineralizantes, infratentoriales, muchas periventriculares, algunas subcorticales, como esta también, y además tenía una placa en médula. La paciente recibió corticoides, como se hacen todos los pacientes con un evento agudo, y después uno vuelve a citarlo para ver una nueva resonancia de control más allá de los 3 meses. La paciente se perdió algunos meses en el tiempo, volvió en julio del año siguiente, no para hacerse una resonancia de control, sino porque estaba con una recaída clínica. Ahora tenía una neuritis óptica, había perdido visión del lado izquierdo, tenía un déficit motor del otro lado, una hemiparesia izquierda, y signos piramidales, reflejos muy vivos en miembros inferiores. Y lo que nos trajo es el resultado de las bandas oligoclonales de la primera internación,
y tenía bandas positivas. Esta línea es las imágenes que correspondían a este segundo evento, donde pueden ver cómo fue aumentando la carga lesional, cómo se redujeron en extensión, eran más chiquitas las imágenes previas, pero no desaparecen. El corticoide logró reducirlas y con eso la paciente había mejorado funcionalmente, pero no se van las imágenes. También se había reducido la imagen de la médula cervical, pero aparecieron nuevas en la médula dorsal. Nuevamente recibió corticoides y ahora que teníamos diseminación en espacio y diseminación en tiempo confirmado, es una de las primeras pacientes que comenzó tratamiento en el 2001. Nunca más tuvo recaídas clínicas. Cuando estaba por cumplir 18 años tuvo que ser derivada a los grupos de neuroinmunología para adultos. No la podemos seguir en el hospital. Así que allí marchó para los adultos libre de recaídas, solo le quedaba en el examen una leve oftalmoparesia internuclear, ella no veía doble, pero cuando uno le evalúa y le examina se da cuenta que tiene un déficit de la convergencia. Plenamente ambulatoria, no requería ningún tipo de ayuda para la marcha, con preservación cognitiva estaba preparando su ingreso a la universidad. Y vean cómo, sin embargo, la imagen siguió ganando lesiones. Entonces, esto es una enfermedad que sigue en el tiempo, es de curso crónico. Y algunas terapias, que son las que disponíamos en aquel momento, no lograban frenar completamente esta ganancia de lesiones desmielinizantes. Y para que vean cómo luce una esclerosis múltiple en un nene muy chiquito, este fue un paciente que a los 2 años vino al hospital con una ataxia, no podía hablar bien, estaba claramente afásico, tenía un trastorno de glutorio muy importante, y esperando en guardia hacerse su resonancia comenzó a deprimir el sensorio, se puso claramente encefalopático. Y en la resonancia no tenía tantas lesiones en cerebro, aquí tienen una, aquí tienen otra en el cuerpo calloso, aquí tienen otra en la parte posterior, tenía más lesiones infratentoriales, una muy tumefactiva en el cerebelo derecho que captaba gadolinio. Se recuperó muy bien con corticoides, hicimos toda una batería en sangre de diagnósticos diferenciales, lo pulsamos y también mandamos para bandas oligoclonales, y en el momento del egreso aún no teníamos el resultado. Finalmente, 3 meses después, volvió al hospital con ataxia, hemiparesia izquierda, y ahora estaba perfectamente lúcido, sin ningún signo de compromiso de la conciencia. Y su resonancia siguió aumentando, ahora lesiones que parecen más inflamatorias, algunas, un chiquito acá tenía 2 años y medio, se van haciendo un poco más ovoides, pero de todas maneras no parecen la típica resonancia de un adulto. Y había achicado bastante la lesión de cerebelo, pero estaba allí, no había desaparecido. Las bandas oligoclonales de la primera internación eran positivas, y cuando le hicimos corticoides nuevamente se recuperó completamente. Pero era un paciente de 2 años al inicio, y acá tenía 2 años y medio, y no teníamos ninguna guía de tratamiento para un paciente que parecía tener una enfermedad recurrente que podría corresponder a una esclerosis múltiple. Vamos a la habitación, mira galleta. 5 meses después, este chiquito tuvo una neuritis óptica, con lo cual no esperamos más tiempo, y fue uno de los primeros pacientes que a los 3 años comenzó inmunoterapia, comenzó a recibir tratamiento inmunomodulador. Y no ha tenido más recaídas, pero les muestro simplemente una de las resonancias que siguieron. Acá tenía 9 años ya, sin recaída clínica, pero cómo siguió ganando lesiones, que ahora sí se parecen cada vez más a las lesiones del adulto. El impacto de la esclerosis múltiple, particularmente en los chicos, no solo compromete el aspecto motor, con ataxia, con hemiparesia, el compromiso cognitivo es muy importante, porque compromete las vías de conexión, no solo de la corteza cerebral, con otras áreas asociativas, que son esenciales para nuestra cognición. Entonces la doctora María Pia Amato, que es una neuróloga, una neuropsicóloga italiana, comenzó a hacerles evaluaciones neurocognitivas a los chicos, y después hizo un seguimiento a los 2 años y a los 4 años de evolución. Así que es la primera corte, la pediátrica italiana, que demostró que hay un impacto cognitivo importante en los pacientes pediátricos en la primera evaluación, y en el seguimiento fueron mostrando que en algunos de ellos era progresivo también el compromiso cognitivo. Lo que ella demostró entonces que, siguiendo esta serie de pacientes a 5 años de su inicio,
Casi el 60% mostró deterioro, o sea, mostró peor desempeño cognitivo en muchas de las áreas que fueron exploradas inicialmente. Sin embargo, 25% de los pacientes mejoraron ese desempeño y casi un 20% se mostró estable. No hubo cambios con respecto al desempeño que mostraron al empezar la enfermedad. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para tener este deterioro a 5 años de evolución? Que hubiese empezado muy temprano su esclerosis múltiple. En general esto es cuando empezó por debajo de los 6 años. Y también influye el menor nivel educativo. Así que acá se jugaban otros elementos como el nivel social, educativo de los padres y el socioeconómico del paciente. Y esto lo que trae es un impacto negativo, separado del EDCS, que lo que mide el EDCS, la escala de discapacidad, es visión, sistema motor, control esfinteriano. Fuera del EDCS, el impacto cognitivo es muy negativo en el desempeño académico. El paciente pediátrico empieza su formación académica, va a tener toda la primaria por delante y la secundaria, pero también impacta en sus relaciones familiares y sociales. El segundo aspecto importante que compromete el desempeño cognitivo en el paciente pediátrico que tiene esclerosis múltiple es que se modifica la velocidad con que crece su cerebro. O sea, estamos en una etapa de crecimiento físico, pero también cerebral. Entonces, por un lado, en el momento del primer evento, se ha podido hacer estudios volumétricos cerebrales, y el volumen cerebral total y el volumen de algunas regiones, por ejemplo los tálamos, son menores comparados con pacientes de la misma edad que han sido sometidos a resonancia magnética por otros diagnósticos. Y en el tiempo, los estudios longitudinales de Overprosch lo que demostraron es que falla el paciente en el crecimiento cerebral que hubiese sido esperable para la edad. Esto requirió un estudio monstruoso, haciendo resonancias magnéticas de niños sanos y promediando los volúmenes cerebrales a diferentes cortes por edad. Entonces lo que pudieron confirmar es que, por ejemplo, a los 15 años no se logran los valores máximos de volumen cerebral que ellos evaluaron en las cortes normales. Y lo que sí sabemos es que en la adolescencia tardía, como le ocurre al adulto con esclerosis múltiple, va habiendo una progresiva atrofia cerebral, una reducción del volumen. Y allí apuntan en este momento la mayoría de los nuevos tratamientos. ¿Qué tratamiento es el ideal para poder detener este proceso de atrofia? ¿Qué factores pronósticos están estudiados en esclerosis múltiple pediátrica? Hay múltiples, muchos de ellos también estudiados en adultos. Entre los demográficos, establecer el género, o sea, la mujer tiene peor evolución que el varoncito, la edad de inicio clínico, es peor en los niños más pequeños, es más benigna en el adolescente. No lo sabemos aún con certeza. Desde el punto de vista clínico, ¿qué forma de presentación tuvo? ¿Es peor una esclerosis, una forma que debuta como ADEM, como encefalomielitis, o aquella que debuta como una neuritis óptica? ¿Qué fenotipo tienen las recaídas? ¿Cuántas recaídas tiene en la etapa inicial? ¿Qué aspecto tiene la resonancia? ¿Cómo juegan los factores medioambientales? Más específicamente algunos biomarcadores específicos que se están utilizando en este momento, como por ejemplo los neurofilamentos de cadena liviana, para poder medir el pronóstico de la enfermedad. De los trabajos realizados en pediatría, en niños y adolescentes, los predictores negativos, o sea, aquellos que juegan en contra de una evolución más benigna, se ha visto que la edad y el género no son factores de peso importantes, son de bajo impacto. Sí tiene peso el intervalo más corto entre el primer evento clínico y el siguiente evento, que sería la recaída. O sea, tener un menor intervalo de tiempo entre el debut y el segundo evento clínico sí es un factor pronóstico negativo. La recuperación incompleta funcional después de un primer evento clínico también es un factor negativo. Asociado al segundo ítem, el número de eventos en los 2 primeros años, o sea, si tiene intervalos más cortos, también es un factor negativo. Y para otros estudios no es tanto peso en los 2 primeros años, sino en los primeros 5 años de evolución. Con respecto a la resonancia, el número de lesiones en la primera resonancia magnética es un factor de alto impacto. Con más de 10 lesiones en T2 o FLAIR, en la primera resonancia magnética es un impacto negativo para la futura evolución de esa enfermedad. Y por localización lesional, las infratentoriales, o sea, las que están en el tronco, los pedúnculos cerebelosos o en la médula,
o las que están en la sustancia gris cortical en el cerebro, también tienen un pronóstico reservado. Demostrar también en la resonancia un aumento del volumen lesional también es negativo. Y luego, no trabajar sobre los factores medioambientales, que ahora vamos a ver cuáles son, también es negativo. Estos son algunos de los estudios realizados en pediatría, donde dieron peso a la tasa de recaídas, al score de discapacidad en el primer año, al intervalo corto entre el primer y el segundo evento. Por ejemplo, Youssef o Michael Love, Youssef consideraba que las chicas tenían una evolución mejor que los varones. Y por ejemplo, Michael Love vio que los varones tenían una mejor evolución que las chicas. Por eso finalmente se considera que el sexo o el género no tienen un peso fuerte, pero sí el número de recaídas, o el curso progresivo, o los intervalos entre el primer ataque y el siguiente. Vamos a los multifactorial. Dijimos que era una enfermedad compleja, y es compleja porque además de una predisposición genética, que marca una respuesta inmune determinada, hay factores medioambientales que son fundamentales, porque además son modificables. Esto es lo bueno de tenerlos en cuenta. Se han estudiado un montón de factores medioambientales que pueden tener algún impacto en el inicio de la enfermedad o luego cuando ya esté la enfermedad instalada en la evolución clínica. Pero algunos de ellos están ya aceptados o demostrados. Por ejemplo, Belbasis hizo un estudio muy interesante, una revisión sistemática en el 2015, para poder dar valor a qué factores de riesgo medioambiental eran importantes considerar. Sin embargo, digamos, en estos últimos 5 años, después del trabajo de Belbasis, se han encontrado algunos otros que parecen tener un peso importante. Vamos a ver los que este trabajo identificaba. Primero es la relación entre el sistema inmune y el tabaco. En los chicos es el fumador pasivo, la exposición del niño a los padres fumadores. Michael Love, que es del grupo francés, fue el primero en observarlo en la cohorte que seguía en el KIT-CEP, que es la cohorte de esclerosis múltiple de Francia. Entonces vio de que tenían un riesgo aumentado los chicos cuyos padres eran fumadores. Esa exposición o fumador pasivo los ponía en un riesgo de esclerosis múltiple. 62% de los chicos con esclerosis múltiple identificaban padres fumadores contra un 4% del grupo control. Sin embargo, luego no se pudo encontrar una asociación entre la madre embarazada fumadora y el riesgo de esclerosis múltiple en los chicos. Con respecto a los virus, un montón de virus se jugaron como ser ese antígeno que activa el linfocito en la sangre para poder empezar la cascada. El único demostrado es el Epstein-Barr virus. Okay. EBV corta es Epstein-Barr. La enfermedad que provoca es la mononucleosis infecciosa. Así como enfermedad que se ha padecido, el antecedente de mononucleosis es un factor importante. Es muy frecuente como antecedente en los pacientes que tienen múltiple. Y como exposición viral sin tener mononucleosis es para el mismo virus. Tener anticuerpos anti-EBNA, que es un antígeno nuclear, anticuerpos positivos en sangre. Vitamina D, un factor muy importante. Niveles altos son protectores, los niveles bajos son detractores porque nos predisponen a tener recaídas si uno tiene esclerosis múltiple. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y el otro factor importante es el peso corporal. La obesidad en adolescentes es un factor de riesgo, aumenta el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Virus del Epstein-Barr y esclerosis múltiple pediátrica, está muy bien estudiado. Estos son todo el porcentaje de pacientes pediátricos con esclerosis múltiple que tenían en sangre estos anticuerpos positivos. Del estudio canadiense participaron todos los chicos del Garraham. Vean que el 83% tienen estos anticuerpos, contra el 42% de pacientes con otra patología que tienen anticuerpos contra el Epstein-Barr. 80% contra 40, 88% contra 54, excepto el grupo alemán, donde tenía un alto porcentaje también de Epstein-Barr, el grupo de pacientes sin múltiple. En general, los títulos séricos en sangre para Epstein-Barr duplican en los pacientes con múltiple los hallazgos que uno puede tener en controles. Tabaco, entonces. Fumar tabaco impacta nuestro sistema inmune. Reduce nuestra inmunidad, tanto la adquirida como la innata. La respuesta a interferón, la capacidad de presentación antigénica, reduce la actividad de células T, por eso incrementa la frecuencia de infecciones, sobre todo en la vía respiratoria.
Y por otro lado, además, incrementa reacciones tipo TH2, o sea, es proinflamatorio. Y también incrementa o aumenta la incidencia de enfermedades autoinmunes. Incrementa radicales libres, aumenta el recuento de neutrófilos, aumenta la actividad del linfocito CD4, libera antígenos intracelulares y aumenta la autorreactividad de células B. Entonces, el pulmón es un órgano autoinmune, es un órgano donde maduran también linfocitos B y T, y la acción del tabaco lo que hace es aumentar la autorreactividad de células B, que son las presentadoras para activar a los linfocitos T. Los estudios concretos, acá muestro a la mamá fumando delante en el auto, porque en el cubículo del automóvil es el mayor exposición al humo del tabaco. Entonces, el estudio del KITSEP es el estudio francés que les mencionaba, 129 niños con múltiple contra casi 1.100 controles, y el tabaquismo de los padres fue fuertemente asociado con el desarrollo de esclerosis múltiple en los chicos, como fumadores pasivos. Y lo que encontró también Michael Loff es que había un efecto asociado con la dosis, por ejemplo, cuántos cigarrillos o paquetes fuman los padres en el día, y a la duración de la exposición, cuánto tiempo los chicos están expuestos a ese humo durante el día. Así que esto es negativo. Y de los estudios realizados en adultos, o sea que este es el fumador activo, el adolescente o el paciente adulto con múltiple, también hay una fuerte asociación entre el fumar y el riesgo de padecer esclerosis múltiple. Juegan en contra el inicio de tabaquismo temprano, comenzar a fumar a edad muy joven, y también el número o la dosis, alto consumo, número de cigarrillos diarios o de paquetes en el día. O lo que hace es aumentar el riesgo a presentar por primera vez esclerosis múltiple, o si uno ya tiene múltiple, transformarla más rápidamente a una forma secundaria progresiva. Para Winkerchak, que es de la Mayo Clinic de Estados Unidos, se aumenta el riesgo de desarrollar una forma primaria progresiva más que una forma recaída-remisión. Y acá hay 3 trabajos muy bien realizados, prolijos, que demostraron que además el tabaquismo en el paciente que ya tiene esclerosis múltiple aumenta la discapacidad, aumenta el score de EDSS. Lo que se encontró más recientemente es que también hay un efecto combinado de los factores medioambientales. Y la peor asociación es tener tabaquismo actual, o sea, fumador activo, con los niveles en sangre de anticuerpos anti-Epstein-Barr. Entonces acá tienen por cuartilos, es decir, pacientes en el cuarto cuartilo tendrían los niveles más altos en sangre de anticuerpos anti-Epstein-Barr. Y aquí tienen en negro el paciente fumador o que alguna vez fumó, y miren cómo se va a 7.4 el riesgo relativo a tener esclerosis múltiple. Contra un factor de 0.6 o de 1, cuando uno tiene títulos bajos de anticuerpos anti-Epstein-Barr y nunca fumó o fumó alguna vez. Miren que el título, cómo se va el riesgo relativo de 1 o 0.6 a 7.4. Y este año, muy recientemente, Hedström, que es del grupo de Suecia, demostró lo mismo. Entonces lo que hizo es separar por edad los pacientes más jóvenes, título de sus anticuerpos y exposición o no al cigarrillo, nunca fumaron o fuman actualmente, y el título alto de anticuerpos, el fumador actual en un paciente menor de 50 años, vean cómo modifica el orden de 5.3, que es el riesgo calculado, contra el 1, que eran los pacientes que nunca fumaron con un título bajo de Epstein-Barr virus. La vitamina D es el factor medioambiental mejor estudiado porque es fácilmente medible. Formamos vitamina D por la exposición al sol, la formamos en la piel y la medimos en sangre. El metabolito que se mide es el 25-hidroxivitamina D, por eso es fácilmente determinable. Cuánto tenemos de vitamina en sangre determina cuánto estuvimos expuestos al sol y pudimos formar vitamina D en nuestra piel. Es un factor de riesgo cuando está bajo, es un factor de protección para esclerosis múltiple cuando los niveles en sangre son altos. En las equivalencias diríamos que entre 40 y 60 nanogramos por mililitros equivale a 100 a 150 nanomoles por litro, y eso se consigue entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales por día. ¿Por qué es tan importante? Porque es un regulador de los linfocitos T. Inhibe proliferación de los linfocitos T, que son específicos contra la proteína básica de mielina.
Y también inhibe la proliferación del CD4 activado, así que es esencial, es un regulador no farmacológico, digamos, porque es una vitamina la que nos ayuda a estar más protegidos. Vitamina D más estrógenos, por ejemplo, suprimen en forma sinérgica la autoinmunidad. El mapa este que aparece en el trabajo, que es hermoso, de Pierrot, del año 2017, lo que demuestra en un mapa mundial es cómo hay una latitud, un gradiente de latitud, nosotros estaríamos ubicados aquí, los que están más en la línea del trópico son los que tienen más exposición al sol, nos vamos alejando hacia arriba, hay insuficiente exposición a rayos ultravioletas, a la exposición solar, y justamente eso coincide con la línea que tiene más incidencia de esclerosis múltiple, por lo menos estudiado en adultos. Es inversa ese gradiente en el hemisferio sur, nosotros estaríamos con una incidencia moderada, aunque tenemos bastante exposición solar, lo que ocurre es que estamos vestidos todo el día, y nuestra piel no está en áreas grandes expuesta al sol, así que en general nuestra población está deficiente de vitamina D, mucho más en Patagonia, por eso los chicos y adultos en Patagonia todos están suplementados. ¿Qué estudios se hicieron en edad pediátrica? Mowry, que es del grupo de California, lo que demostró es que los niveles altos de vitamina D en sangre mostraban un riesgo reducido para recaídas subsecuentes en los chicos que ya tenían confirmado esclerosis múltiple. Y en un estudio más detallado, lo que demostró es que cada 10 nanogramos por mililitro que uno puede aumentar en sangre el título de vitamina D, reduce en un 34% el riesgo futuro de recaídas. Y esto es exponencial a medida que uno sigue aumentando el nivel sérico. Y que los niveles altos de vitamina D en el primer evento clínico están inversamente asociados al desarrollo de esclerosis múltiple, así que ayudarían a dejar esto como enfermedad monofásica. En el paciente adulto, los niveles altos de vitamina D también se asociaron a menor riesgo de subsecuentes recaídas. Esto está demostrado. El trabajo de Simpson es el primero que lo demostró en el 2010. Y también ellos hicieron un estudio similar al realizado en pacientes pediátricos, y más de 30 nanogramos por mililitro en sangre de vitamina D, también reducían un 31% la ganancia de lesiones. Ellos lo hicieron con las resonancias magnéticas. Por lo tanto, hay que tener niveles altos de vitamina D en sangre. Ese es otro factor de riesgo modificable. Y el peso corporal, finalmente, es de más reciente estudio. Yo creo que esta es la mejor gráfica para que lo entiendan. El rectángulo de arriba es el estudio en niños. El odds ratio en 1 implica que no hay cambio o no hay incidencia en la variable. El rectángulo de abajo es el estudio en las chicas. Y el peso corporal está en los 4 niveles o subgrupos, cuando uno tiene por debajo o peso normal, cuando uno está con sobrepeso, obesidad moderada u obesidad extrema o mórbida. Y lo mismo para las chicas. Vean que en varones no es importante la incidencia del peso corporal. Casi todas las tablas tocan el 1, por lo tanto no tienen un peso tan interesante como pronóstico de múltiple. En cambio, en las chicas, cuando llegamos a obesidad extrema o cuando estamos en obesidad moderada, se va despegando la media. En obesidad extrema se despega totalmente del 1, es un factor de alto peso como riesgo de esclerosis múltiple, y esto es lo que se conoció, digamos, con este estudio, que fue el más prolijo realizado. Entonces hay una fuerte asociación entre la subclase de peso corporal y el riesgo a desarrollar un evento clínico aislado o esclerosis múltiple. El riesgo mayor es en las niñas adolescentes, que tienen obesidad moderada y extrema. Así que es importante controlar nuestro índice de masa corporal y de tener una dieta moderada y más sana. Yo agregaría de que también la raza tiene un factor fuerte, esto también lo estudió Mowry en Estados Unidos, las chicas de raza de color, o sea, las chicas afroamericanas, obesas, adolescentes, es el de mayor riesgo para el desarrollo de esclerosis múltiple. Y con respecto a la dieta, los estudios son más recientes, no solo porque sean bajas en calorías, sino por la calidad de la dieta. Sugieren que los niños con esclerosis múltiple, con una ingesta altamente calórica en grasas, especialmente en grasas saturadas, aumentan el riesgo de recaída. Y lo bajan cuando la dieta es transformada en dieta a predominio vegetal, que es un factor pronóstico protector independiente.
Y uno de los nuevos factores medioambientales, no tan medioambiental porque es nuestro intestino, está expuesto al exterior, pero está dentro de nuestro cuerpo. Intestino y desmilinización autoinmune es fuertemente estudiado en los últimos años. Hay una fuerte interacción entre nuestra flora microbiana intestinal y la respuesta inmune. Así como les dije que el pulmón es un órgano inmune, el intestino también lo es. Entonces, la proporción de ácidos grasos de cadena corta en la luz intestinal regulan la cantidad y función de la población de linfocitos T reguladores que están en el colon. Y eso, por ejemplo, nos protege de la diarrea o del desarrollar colitis. Lo que se ha visto ahora que la flora intestinal de los pacientes con múltiple no es igual al de la población general o de los pacientes que no tienen múltiple. Entonces, la flora que predispone un rol potencial es el de la alta composición microbiana de Firmicutes filum y tener muy pocos o ausencia total de Fusobacteria filum, que es la más frecuente en todos nosotros. Eso está asociado con un riesgo a desarrollar múltiple o aumentar recaídas en el paciente que ya tiene esclerosis múltiple. O sea que por algún motivo hay una disregulación en nuestra flora intestinal, especialmente en la colónica, con predominio de este tipo de flora microbiana. Estos hallazgos hay que replicarlos en todas las poblaciones, en la pediátrica también, porque abriría una nueva etapa, una nueva clave para el proceso molecular que involucrado en la múltiple y una posibilidad de tratamiento distinto. Entonces, como vieron hasta acá, se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple en pediatría, aplicar con prudencia los criterios del adulto, adaptándolo a nuestra población, sobre todo a los más pequeños, usando todas las herramientas diagnósticas que sean posibles, simplemente porque hay una lista de enfermedades que pueden presentarse con una clínica similar. Digamos que tener imágenes hiperintensas o lesiones en una resonancia magnética que involucren la sustancia blanca o también la gris cortical, no definen el diagnóstico. Todas estas imágenes que ven aquí, ninguno de estos chicos tenía esclerosis múltiple, son todos diagnósticos diferentes. Entonces, no toda lesión cerebral hiperintensa es esclerosis múltiple. Las lesiones tienen que demostrar diseminación en el espacio y tener una topografía especial, demostrar diseminación en tiempo, como hemos visto, pero no tiene que haber una mejor explicación. Siempre hay que plantearse esto. No estoy frente a otro diagnóstico. Este es uno de los pacientes con esclerosis múltiple pediátrica. Y este, aunque parezcan lesiones parecidas a múltiple, era una enfermedad de Susak, un síndrome de Susak, que es totalmente diferente. Esta era una paciente con neurosarcoidosis, y este era un chico con un ADEM, con una encefalomielitis, que marcaba un anticuerpo específico que se llama MOB. O sea que en pediatría el abanico de diagnósticos alternativos es mucho más amplio que en el adulto. Esto es un Susak, por ejemplo. No es una enfermedad desmilinizante, es una enfermedad vascular, pero es autoinmune, es una endoteliopatía autoinmune y afecta a arteriolas muy chiquitas, pero que están en el cerebro provocando estas lesiones típicas, que también están en el oído, y el paciente puede tener eventos de sordera, y también está en la retina. Entonces el paciente puede tener eventos de compromiso visual. Compromiso visual, trastornos así hiperintensos en la resonancia, son muy sugestivos de múltiple. Por eso hay que interrogar muy bien el tipo de síntomas y mirar en detalle la resonancia. Estas imágenes negras hipointensas en el primer evento clínico corresponden a estas imágenes brillantes en FLAIR. Esto es vascular, esto no es una patología desmilinizante. Y esta era la sarcoidosis que le mostré antes, que tiene una enfermedad que puede comprometer la médula, muchas más metámeras que lo que tiene una múltiple. Es una mielitis longitudinal, con un patrón de captación muy particular. Y también puede mostrar lesiones cerebrales, de topografía y de morfología muy distinta. La neuromielitis óptica, actualmente se llama neuromielitis óptica espectro ampliado, es uno de los mayores simuladores de esclerosis múltiple. El impacto clínico es en dos sistemas funcionales. Nuestra visión, porque afecta el nervio óptico, y nuestro aspecto motor, porque afecta la médula espinal. Pero mielitis o neuritis óptica también presenta el paciente con esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia? Neuromielitis óptica es un trastorno inflamatorio, pero este sí es claramente autoinmune porque es el primero que se descubrió el anticuerpo específico. Afecta predominante nervio óptico y médula espinal, pero no exclusivamente, porque también tienen lesiones cerebrales.
Esta sí está mediada por anticuerpos. Aquí sí que hay una herramienta de diagnóstico en sangre, que son los anticuerpos dirigidos especialmente contra un canal de agua que se llama aquaporina 4. Aquí aclaro en la mayoría de los pacientes adultos porque los chicos con neuromielitis óptica no tienen tan claramente este marcador. Y como se encontró claramente la causa, la etiología, esta autoinmunidad, se vio que desde el punto de vista patológico no es desmielinizante la neuromielitis óptica, es primariamente una astrocitopatía, porque estos canales están en los pies de los astrocitos. En un segundo momento hace una desmielinización, es secundariamente desmielinizante, pero es primariamente inflamatoria y astrocitopática. Estas son algún resumen de las cohortes de adultos con neuromielitis óptica, pero es para que vean que en el primer evento es muy frecuente que el adulto tenga neuritis óptica, también es muy frecuente que tenga mielitis, o la combinación de mielitis y neuritis óptica, como puede tener un paciente con esclerosis múltiple. Pero también tienen un alto porcentaje de síndromes de tronco, con una clínica que se llama área postrema, que ahora les cuento de qué se trata. Y este es un dibujo muy interesante que hizo una colega brasilera, la doctora Dutra, mostrando la topografía de las lesiones en cerebro, la topografía de las lesiones medulares en los pacientes con neuromielitis y la afectación del nervio óptico cuando tienen aquaporina positiva. Pero aquaporina 4, ubicada en el pie de los astrocitos, en los podocitos del astrocito, que desarrolla neuromielitis óptica espectro ampliado, hay otro marcador que entró en juego en los últimos años, que también es autoantigénico, que es el MOG, la glicoproteína oligodendrocítica de la mielina. Esta sí está en la capa de mielina, en la parte más externa, que recubre el axón, y que está ligada al oligodendrocito porque es el que forma la mielina. En los chicos con neuromielitis óptica, este es el marcador más frecuente, el anticuerpo, la IgG anti-MOG, anti esta glicoproteína. En el Garraham ya tenemos un grupo de 56 chicos que hemos demostrado que tienen este anticuerpo presente. Entonces, ¿cómo es el espectro de la clínica? Cuando tienen el primer evento clínico, pueden hacerlo como una DEM, como esta forma de encefalomielitis que parece una meningitis. Casi el 34% tuvo ese debut, pero la media de edad en la que tuvieron eran los 5 años, es el grupo más chiquito. Hay un 20% que tiene neuritis óptica, como los adultos. Tenían una edad media de 10 años. O combinar neuritis óptica con mielitis, como hace la neuromielitis típica del adulto, a una edad también parecida a la neuritis óptica, a los 11 años. Y hay un alto porcentaje, 23%, que tiene diferentes síntomas de tronco. Área postrema, que es vómitos o hipo recurrente que no responden a tratamiento, pero más frecuentes síndromes combinados, como desvío ocular, oftalmoplegia, diplopía, también muy frecuente en esclerosis múltiple. Entonces, como verán, hay un porcentaje que debuta como ADEM, pero hay un porcentaje muy grande que debuta con mielitis y neuritis óptica, como los pacientes adultos con neuromielitis, pero como muchos pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Seguidos en el tiempo estos pacientes, viendo la evolución de aquellos que tenían recaídas y la evolución de las resonancias magnéticas, la mayoría de ellos correspondió al diagnóstico de neuromielitis óptica. Ningún paciente, en mi experiencia, y esto está ocurriendo en los otros grupos internacionales, que marca anticuerpo anti-MOG, no evolucionan como esclerosis múltiple. Es otra enfermedad. Las resonancias magnéticas del paciente pediátrico con MOG suelen ser más inflamatorias, tumefactivas. El nervio óptico, que se afecta igual que en el paciente con esclerosis múltiple, pero en este caso también es muy inflamatorio. Mucho tejido inflamatorio rodeando el nervio óptico, hasta se puede ver en el fondo de ojo, lo que se llama papilitis. Y la médula espinal se afecta también en forma longitudinal, larga, pero mucho más caudal. Este es el cono espinal, donde se controla, digamos, la función esfinteriana del esfínter vesical, y aquí ven esto que brilla, es todo gadolinio rodeando la médula baja. Y aquí. Lo interesante, para pensar en que este es el anticuerpo involucrado, si es que uno no tiene la posibilidad de estudiarlo, es que aunque sean tan dramáticas las lesiones en el momento del debut clínico, estos son todos pacientes del hospital, con corticoides, estas lesiones reparan muchísimo. O reparan completamente,
o reparan parcialmente. Esta chiquita solo quedó esta lesión residual. Este paciente quedó estas lesiones posteriores, pero este tálamo, que era impresionantemente tumefactivo, se reparó completamente. Así que cuando tengan una entidad que responde así dramáticamente a corticoides, hay que pensar no tanto en esclerosis múltiple, sino que estamos con un espectro MOG. Entonces hay muchas diferencias entre un paciente que tiene anticuerpos presentes para aquaporina o tiene anticuerpos presentes para MOG. Los síndromes clínicos pueden ser parecidos, puede haber comorbilidad autoinmune, tener otra enfermedad autoinmune asociada, eso es muy frecuente cuando hay la presencia de estos autoanticuerpos. Lupus, hipotiroidismo, tanto en el síndrome antiacuaporina como en el anti-MOG, u otras enfermedades neurológicas autoinmunes. Con aquaporina está descrito que coincida con la encefalitis tipo NMDA, encefalitis límbica, con miastenia o con enfermedad celíaca. Para el anti-MOG coincide más de las formas neurológicas con la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA. A veces el anticuerpo antiacuaporina 4 está asociado a algún tumor, alguna neoplasia, esto se ve en adultos. Entonces hay que buscar neoplasias de pulmón o de mama. Para el anticuerpo anti-MOG no está descrito aún de que haya ningún cáncer o tumor asociado. Y desde el punto de vista de patología primaria, ya dije, anti-MOG es desmielinizante, igual que esclerosis múltiple, pero la enfermedad mediada por anticuerpos antiacuaporina 4 es una astrocitopatía. Entonces, para resumirles, para que vean que en pediatría es complejo. Cuando uno recibe un paciente, es posible que tenga una neuritis óptica, una mielitis transversa, o algún síndrome que denote una disfunción del tronco, o múltiples déficits polifocal. Con encefalopatía será una DEM, si no tiene encefalopatía es un síndrome clínico polifocal. No sabemos cómo llamarlo todavía. Por eso se habla de evento clínico aislado. Todo paciente pediátrico, además de pedir todos los estudios y de mirar la neuroimagen, le pedimos de entrada anticuerpos antiacuaporina 4 y anticuerpos anti-MOG. Si el paciente tiene anticuerpos anti-MOG positivo, eso se llama MOGAD, o sea, es el espectro de clínica asociado a anticuerpos anti-MOG. Vemos entonces que lo llamamos con más precisión. Será una neuritis óptica dentro del espectro MOG, será una mielitis longitudinal en el espectro MOG, una DEM, una clínica polifocal, un síndrome de tronco o una encefalitis, porque tenemos un marcador. Si en cambio tenemos anticuerpo aquaporina 4, directamente esto no queda como enfermedad monofásica. Todo paciente que tiene anticuerpos antiacuaporina 4, si no lo tratamos, va a tener una enfermedad recurrente. Así que de por sí esto implica que el diagnóstico que tenemos delante es una neuromielitis óptica y que el paciente debe ser tratado. Solo resta determinar si es puramente autoinmune o si tiene una comorbilidad neoplásica, y es entonces una neuromielitis óptica paraneoplásica. Pero que se tendrá recurrencias no cabe duda. Esta es una enfermedad crónica recurrente. Si en cambio fue MOG positivo, ¿algunos de ellos pueden demostrar recaídas? Sí, claro que hay espectro de MOG que evolucionan en el tiempo con recaídas. Algunas son transitorias. El ADEM puede ser seguido de neuritis óptica y no necesita tampoco tratamiento crónico, porque en general no repiten en el tiempo. O puede ser seguido de otro ADEM, se llama ADEM multifásico. Uno lo trata con corticoides al siguiente ADEM y luego no hay que emprender ningún otro tratamiento. Hay formas también de encefalitis que pueden mostrar una recurrencia y se autolimitan en el tiempo. Pero hay otras formas de espectro MOG que son claramente recurrentes. Las que definen neuromielitis óptica o simplemente mielitis longitudinales recurrentes, o la forma crónica de recaídas de neuritis óptica, que es muy seria, y ellos sí requieren inmunosupresión. Es muy importante hacer esta distinción. Todas estas son enfermedades recaídas y no son esclerosis múltiple, porque el tratamiento es completamente diferente a la esclerosis múltiple. Entonces, si no hemos tenido estos marcadores y el paciente tenía bandas oligoclonales y repite una recaída en el tiempo, tenemos que considerar que este niño o adolescente probablemente tenga entonces esclerosis múltiple. El problema, para hacer la historia más complicada, es que hay un número de pacientes importantes que aún son seronegativos. No marcan ni aquaporina ni anti-MOG y sin embargo pueden tener estas enfermedades y no ser múltiples. Y además hay un nuevo autoanticuerpo contra la proteína fibrilar de la glía, más frecuente en adultos, pero algunos adolescentes pueden presentarlo con mielitis o con encefalitis o con formas que parecen neuromielitis óptica. Como ven entonces,
La nueva era, que es la molecular, el hallazgo de anticuerpos más específicos, nos hace más compleja el entendimiento de estas patologías adquiridas, tanto en adultos como en chicos, pero particularmente en pediatría, donde nuestros diagnósticos diferenciales son enormes. Siempre es importante considerar esto antes de empezar un tratamiento. Los tratamientos para esclerosis múltiple dañan o empeoran la evolución de un paciente con anticuerpos para aquaporina 4, por ejemplo. Y pueden también tener una mala evolución para los que marcan MOB. Las líneas de tratamiento son diferentes. Por eso hago tanto hincapié o recalco tanto el espectro de diagnósticos diferenciales. Ya verán, dentro de 15 días van a tener una excelente charla de tratamiento, donde verán cuáles son las terapias específicas para esclerosis múltiple. Este era nuevamente el esquema de Dutra, de esta colega brasilera, porque la topografía lesional en la resonancia magnética siempre es útil para diferenciar esclerosis múltiple, anticuerpos anti-MOG y espectro de anticuerpos antiacuaporina 4. Pero el interrogatorio es esencial. Hay síntomas distintos para las diferentes enfermedades. Hay síntomas específicos que nos tienen que hacer pensar en otra cosa, por eso el interrogatorio es fundamental. Mensaje final, porque ya los aburrí bastante, es que la esclerosis múltiple, entonces, que comienza antes de los 18 años, representaría entre el 7 al 10% de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Los chicos tienen forma recaída-remisión, no hacen formas progresivas. Es una enfermedad más inflamatoria que la que tiene el paciente que inicia esclerosis múltiple a una edad adulta. Lo que sí tienen tempranamente es un compromiso cognitivo, muy temprano y progresivo, y que eso trae un impacto académico negativo que necesita ayuda. La esclerosis de inicio pediátrico tiene factores de riesgo medioambientales bien establecidos, pero que son modificables, como el aumento del índice de masa corporal, la exposición al tabaco o los bajos niveles de vitamina D. Y el que no podemos modificar, pero hay que tener en cuenta, es el de haber tenido una infección por Epstein-Barr virus o de tener títulos séricos positivos. Y considerar siempre diagnósticos alternativos antes de empezar un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor. Siempre nuestro objetivo es ayudar al paciente y empezar el tratamiento equivocado puede tener el efecto contrario. Podemos empeorar la enfermedad. No hablé nada de COVID y esclerosis múltiple, pero es la pregunta que hacen todos los pacientes en este momento. Si hay mayor riesgo de contraer COVID porque tengo múltiple, o de pescarme una infección severa por COVID porque tengo esclerosis múltiple. Si me pesco el COVID me puede provocar una recaída, tengo que interrumpir mi tratamiento porque estamos en medio de una pandemia, o tengo que cambiar mi tratamiento porque hay muchos pacientes con esclerosis múltiple en tratamiento y hay mucha circulación de este virus. Estas preguntas se las hacen los pacientes en todo el mundo, pacientes pediátricos y los pacientes adultos. Yo les agradezco mucho la atención y espero que si tienen preguntas poder contestarlas. Muchas gracias. Bueno, excelente, aplauso, doctora, excelente disertación. Hemos aprendido mucho como siempre y en lo personal siempre es un placer escucharlo a usted y a la doctora Ángeles, porque bueno, los años que yo llevo con esclerosis múltiple, mi marido tuvo desde los 35 años, o sea que fue un adulto joven, pero bueno, desconocía todo lo que es el tema de niños. Hay varias preguntas. Les voy a pedir si usted puede dejar de compartir pantalla, si nos vemos. Perfecto. Vemos en la imagen a todos. A ver. Y vamos a comenzar. Y bueno, y todos prenden las camaritas, y veo muchas caras nuevas y muchas caras que ya nos acompañan todos los sábados. Bueno, además de las felicitaciones, doctora, que han dado por su charla, la excelente disertación, clarísima. Gracias, fantástico escucharla como siempre. Excelente y clarísima, un lujo. Así que bueno, y las preguntas que hicieron es, por ejemplo, Laura Roldán nos pregunta, ¿los niños tienen mayor posibilidad de regenerar la mielina? Esa es una ventaja del paciente pediátrico. Con cada recaída,
Los chicos se recuperan muy bien, con corticoides reparan mucho más rápido porque tienen posibilidad de reparación funcional. Aunque la placa quede, parte de la placa no la pierden, todo el proceso inflamatorio que la rodea se reduce rápidamente con corticoides y los chicos reparan parte de la mielina que rodea la lesión. Por eso funcionalmente los chicos están muy bien. Todos los que manejamos esclerosis múltiple en pediatría no manejamos pacientes con los scores de discapacidad por arriba de 4 siquiera. Casi todos nuestros pacientes están con un EDSS de 2, 2.5, y muchos con muy buen tratamiento se mantienen en 1 o en 1.5. Eso simplemente es porque reparan función. Esa es una gran ventaja del paciente pediátrico. Nosotros los adultos perdimos esa capacidad de reparar parte de la mielina funcionalmente, lo sabemos bien cuando tenemos un accidente cerebrovascular, podemos mejorar función, pero es muy difícil. El paciente pediátrico tiene una capacidad de recuperación distinta. Bueno, acá hay una pregunta que incluso nos está acompañando la doctora Ángeles, que me disculpe, el apellido sabemos que es muy difícil de pronunciarlo. Dentro de 15 días la vamos a tener a la doctora Ángeles, que va a hablar sobre el tema de los medicamentos y tratamientos para la esclerosis múltiple. Después Alejandro nos pregunta, ¿existen evidencias de que la esclerosis múltiple sea una enfermedad hereditaria? No podríamos decir hereditaria porque eso implicaría una forma de herencia específica y una identificación de genes específicos. Se está trabajando muchísimo. Hay varios grupos de Oxford y de la Universidad de California que masivamente están haciendo en este momento el genoma, o sea, el estudio completo de sangre, para identificar genes comunes, y no estamos encontrando un gen común. Sí hay algunas partículas génicas, sobre todo parte de estos genes que están implicados en la formación de mielina, por ejemplo, que pueden ser comunes en algunos pacientes. Esto lo único que marca es una predisposición a tener una respuesta inmune diferente. Pero no podemos hablar de que es una enfermedad hereditaria. Las formas familiares sí que las hay, son bajos los porcentajes. En nuestra estadística, en la población pediátrica, no solo en la nuestra, en la corte de Vancouver y en la corte también de Nueva York, la incidencia de casos familiares será del 2 al 3%. O sea, que haya una mamá, por ejemplo, con esclerosis múltiple y un hijo que también desarrolle la enfermedad. Es excepcional entre hermanos, es un poco más frecuente en adultos que puedan desarrollarla en la edad adulta, pero es muy baja la prevalencia. Simplemente, incluso se han estudiado gemelos idénticos, y uno desarrolla esclerosis múltiple y el otro no. Así que hay mucho más que no sabemos. Lo que diría en principio que no podemos hablar de que es una enfermedad hereditaria. Sí que tiene factores genéticos que están en estudio. Por eso dije al principio, hay muchas cosas que no sabemos de múltiple. Quizás en 5 años esta charla es totalmente distinta y encontramos el marcador genético, ojalá que pueda ser modificable también. Bueno, siguen los saludos y las felicitaciones. Fernando Champomier, que muchos de ustedes lo conocen, bueno, quiere saludarla porque después de 17 años que usted le ha dado el diagnóstico, y bueno, y que la familia había contactado por un montón de expertos y nos recomendaron a ir a verla a usted, ya que ellos son de Tierra del Fuego. Así que bueno, Fernando está por ahí, un gran abrazo. Un abrazo grande. Y Romina nos pregunta, si no hay recaída, ¿cada cuánto se realiza el proceso de control y si se hace con contraste? ¿Se realizan las resonancias de control y si se hacen con contraste? Si el paciente, yo hablo del paciente pediátrico, si comenzó un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor, durante los 2 primeros años es necesario hacer resonancia magnética cada 6 meses, porque queremos demostrar, aunque no tenga recaídas, lo que queremos es ir más allá, de que no gane lesiones, de que veamos de que no hay compromiso de atrofia de algunos sectores o masa encefálica.
Así que claramente no sirve solamente no tener recaídas. Los mostré con los dos ejemplos que les mostré en el adolescente y en el paciente pediátrico. Estaban en tratamiento y sin embargo había progresión radiológica. Así que diría que debe ser realizada en los 2 primeros años cada 6 meses. Si luego el paciente está estable, responde muy bien ese tratamiento, yo comienzo a distanciar los controles y los hago en forma anual, pero sigo haciendo resonancias anuales. Y yo la pido con contraste, porque a veces no ganaron nuevas lesiones en FLAIR o en T2, y el gadolinio sí revela imágenes nuevas que se están formando. Entonces creo que es importante realizarla con contraste. Alejandro nos consulta que dice que él quiso decir genética, no hereditaria. Ok, estamos de acuerdo. Sí que hay un factor genético que tenemos todavía que descubrir, por eso hay algunas formas familiares, pero estamos de acuerdo con quien preguntó. Ok, ahora sí. Bueno, acá preguntan, ¿cuál sería la explicación de que no se presenta la esclerosis múltiple secundaria progresiva en niños? Si lo supiese Arnoldo. ¿Y por qué no se da la forma primaria progresiva? Tampoco lo sabemos. Yo creo que no alcanza con decir simplemente que porque reparan mejor los chicos. Porque el adulto sin recaídas hace la forma secundaria progresiva porque gana discapacidad en el tiempo. No lo sabemos con certeza. No puedo contestarlo eso. No. Bueno, acá Ana nos vuelve a preguntar sobre el tema de los tratamientos. Perdón, en 15 días vamos a tener a la doctora Ángeles que nos va a hablar de los tratamientos. Ana nos pregunta si la esclerosis múltiple está controlada, sin actividad en la resonancia y con tratamientos con anticuerpos monoclonales. ¿Se deja en algún momento el tratamiento? Es una hermosa pregunta, sería maravilloso poder contestarla. Esa es la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo medicamos a los pacientes con esclerosis múltiple? Al día de hoy tendría que decir que no tenemos fin de tratamiento, porque no es cura. No hemos sido capaces de encontrar una molécula, un anticuerpo monoclonal u otro tipo de línea terapéutica que cure la esclerosis múltiple. Entonces lo que hemos conseguido con las nuevas líneas de terapias es controlarla mejor. Sí es verdad que hay líneas de tratamiento que se llaman de reconstitución inmunológica, por lo tanto se tratan durante 1 o 2 años y luego se corta el tratamiento. Pero incluso en esa forma especial de terapia, a los años de evolución en que ya no tienen tratamiento inmunosupresor, algunos pacientes tienen recaídas. Es una enfermedad muy compleja. Si fuese más sencilla, tendríamos la solución perfecta, el tratamiento efectivo que la cure, pero tenemos líneas de tratamiento en este momento que no hemos tenido nunca. Hay como 15 moléculas diferentes. Antes teníamos nada, y cuando comenzaron a haber tratamientos era interferón o acetato de glatiramar, que lo empezamos a usar, pero no teníamos otra cosa. Pero en los últimos 10 años, nuestra farmacopea se ha incrementado, gracias a Dios, muchísimo, y por lo tanto podemos hacer un diseño más específico del tratamiento, de acuerdo a la edad, de acuerdo al patrón clínico evolutivo, de acuerdo a la resonancia magnética. Antes teníamos 2 terapias y nada más. Pero por el momento no puedo decir que es para cortar el tratamiento, no podemos. Es distinto con las otros diagnósticos alternativos. Bueno, Natalie Isa nos quiere hacer una pregunta por audio. Natalie, activa el micrófono. Ahí está. Buenos días a todos, buenos días doctora, un gusto, excelente charla. Le quería hacer una consulta en cuanto al diagnóstico en niños, y se hace mucho énfasis en los potenciales evocados, auditivos y los somatosensoriales, porque en adultos también es un protocolo de hacerlo igual que la función lumbar, la resonancia magnética y demás, pero se le da más importancia al potencial evocado visual, pero los somatosensoriales y los auditivos no tanto. Por lo menos en mi experiencia yo no he visto que le hayan, digamos, en adultos siempre puesto tanto énfasis a esos dos potenciales.
Y como creo que en los niños están en fase de crecimiento y de madurez de todo el sistema nervioso, y consideran como muy importante esos dos potenciales en el diagnóstico. En realidad los tres son importantes, porque dan una información complementaria a la resonancia magnética. Estudian directamente cómo conduce el sistema nervioso, el sistema visual, la médula espinal y el tronco encefálico para el sistema auditivo. Nosotros en general a los pacientes le hacemos los tres potenciales. Primero porque nos sirve para confirmar la topografía de las lesiones donde se ubicaron, y después porque nos sirve como control en el tiempo. Si el paciente en otro momento tiene nuevamente una recaída medular y se recupera con corticoides, poder comparar la velocidad del potencial evocado somatosensitivo que tenía al inicio con la que tiene durante el seguimiento. Y lo mismo vale para el auditivo o los visuales. Y además es útil para el diagnóstico. Por ejemplo, el potencial visual tiene un patrón distinto. Para la neuromielitis óptica baja más la amplitud de la conducción, y para esclerosis múltiple lo que se modifica es la lentificación de la conducción, sin bajar la amplitud del potencial. Así que también es una herramienta para diagnóstico. Así que tu pregunta es correcta. Lo ideal sería hacer los tres potenciales en el momento inicial, cuando uno empieza la evaluación diagnóstica, porque después nos va a servir como seguimiento futuro. Claro, entonces también como un diagnóstico diferencial. Por eso lo hacemos los tres nosotros, como diagnóstico diferencial. Perfecto. Usamos todo, es como un patchwork, como armamos un rompecabezas. Y Perfecto. Toda nueva información es útil para estar convencido del diagnóstico, nada más, y descartar diagnósticos alternativos. Finalmente, para no equivocarnos con el tratamiento, y esto se los va a explicar la doctora Ángeles en 15 días. Bueno, muchísimas gracias, doctor, un gusto. Encantada. Natalie. Bueno, Andrea Pereira nos dice, gracias a usted, mi hijo Daniel Semo cambió su calidad de vida. Así que bueno. Arnoldo nos pregunta, ¿cómo se define la encefalopatía en niños? Y también, creo que había hecho otra pregunta. No, ahí está, Arnoldo. Yo creo que se refiere a la encefalomielitis diseminada aguda. Claro, porque espero, Arnoldo, que sea eso lo que estabas preguntando. Si no, sí, correcto. Eso, Arnoldo. Es correcto. Perfecto, Arnoldo. ¿Cómo estás? Hola. Hola, gracias estás? por la excelente conferencia. Como siempre, Muchas gracias. se aprende mucho contigo, Silvia. Muchas gracias. Arnoldo es un excelente neurólogo de adultos. Por mucho tiempo los adultos decían, el paciente adulto tiene esclerosis múltiple, el paciente pediátrico tiene ADEM, tiene encefalomielitis diseminada. Y les acabo de mostrar el espectro, cómo se abrió la cancha ahora, digamos, cómo tenemos un abanico de posibilidades. Entonces no es que el chico solamente puede tener encefalomielitis diseminada. Para nosotros es una forma más de presentación de una enfermedad inflamatoria adquirida. Puede ser que sea lo único que le ocurra en la vida, entonces se queda en el diagnóstico de ADEM, quedó como encefalomielitis diseminada, no va a tener nada más para adelante, pero puede ser que después tenga otro evento clínico y ya pasa a ser una enfermedad con recaídas, y uno empieza a dudar. Por ahí se queda simplemente el diagnóstico de ADEM seguido de neuritis óptica, que es ADEM-ON, o por ahí tiene otro ADEM después de haber tenido una encefalomielitis inicial, es la forma multifásica, que tampoco necesita tratamiento crónico, o por ahí empieza a tener afectación medular larga y compromiso del nervio óptico y termina siendo una neuromielitis óptica. Pocos chicos que debutan como ADEM terminan siendo esclerosis múltiple, ahora que tenemos más abanico de diagnósticos alternativos. Pero claro que seguimos preservando el diagnóstico de encefalomielitis diseminada en un alto porcentaje de chicos, muchos de los cuales marcan anticuerpos anti-MOG, antiglicoproteína de la mielina. Entonces, encefalomielitis es un compromiso severo de la conciencia, parece una meningitis o una meningoencefalitis, pero agrega déficits asociados. Tienen un compromiso de la visión, o tienen un déficit motor unilateral o de un miembro, o hicieron un cuadro trastorno de la marcha con ataxia antes de empezar a estar encefalopáticos. Y en las resonancias se ubican estas lesiones diseminadas en los dos hemisferios cerebrales que tienen un patrón inflamatorio. Eso sería encefalomielitis. Y uno tiene que descartar todo lo demás, enfermedad infecciosa, enfermedad reumatológica,
Pero claro que hay un grupo importante de chicos que preservan todavía ese diagnóstico. Pero no tenemos más el dilema o la dicotomía, esclerosis múltiple para el adulto, ADEM para el paciente pediátrico. Bueno, espero haberte contestado. Un abrazo. Nos Gracias, pregunta, igual. gracias Arnoldo, ¿de dónde sos? Arnoldo, te pregunto. Yo, originalmente de Venezuela, manejaba el programa de esclerosis múltiple de Venezuela por 25 años. Ya me pensioné, ya estoy pensionado y ahora manejo como asesor científico de neurociencias para un laboratorio farmacéutico. Estoy en Costa Rica ahora. Pura vida. Bueno, sí, lindo. Nosotros acá con frío. Gracias por participar. Nos pregunta Ana, ¿y qué pasa si se hace más espaciada? ¿Qué tanto influye qué tanto influye la alimentación sin gluten o lactosa en la evolución? Hay mucho, online hay un montón de dietas propuestas para esclerosis múltiple. Lo único que puedo decir es que la dieta libre de gluten, la dieta que se da al paciente celíaco, es en general una dieta que reduce el fenómeno inflamatorio de manera inespecífica. Así que la están haciendo pacientes con neuromielitis óptica, la están haciendo pacientes con esclerosis múltiple, no es que sea una dieta para esclerosis múltiple, ¿me entienden? En general lo único que hace es mejorar o bajar un poco la capacidad proinflamatoria que tiene nuestro sistema inmune. Pero no hay ninguna dieta específica. Como les mencioné, la dieta tiene que ser sana, tratar de reducir el aporte calórico innecesario, sobre todo con grasas saturadas, porque simplemente mejora este componente proinflamatorio que hace la cascada inmunológica. Pero no ni porque sea curativa, es un factor más de ayuda. Bueno, Fernando Champomien nos dice si puede dice que nunca le hicieron punción lumbar. ¿Era necesario a pesar de tener colección de manchitas en la cabeza? Y nosotros siempre hacemos punción lumbar. Los criterios del adulto en el 2017 lo incorporó como necesario para la búsqueda de bandas oligoclonales, y los neuropediatras nosotros siempre hemos hecho punción, porque teníamos que descartar otras cosas. Para nosotros era por descarte. El último diagnóstico era esclerosis múltiple. Claro. Con lo cual siempre estuvimos obligados a punzar a los pacientes. Cuando ingresa el chico con el primer evento clínico, es lo primero que hacemos. Análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética. Potenciales evocados y después juntar toda la información. Ofrecerle corticoides para mejorar el déficit con el que se presente, y después rediscutir el diagnóstico para ver si uno empieza en un tratamiento crónico o no es necesario. Pero nosotros siempre hemos hecho punción. Bueno, Silvina Sánchez nos pregunta, ¿en Argentina hay zonas de mayor incidencia de esclerosis múltiple en niños? Lamentablemente no hemos conseguido realizar un registro nacional para poder ver la distribución de los países por provincia. Al hospital llegan de todas las provincias, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires y de todo el país. Así que no podría decirte que hay una incidencia mayor para alguna en particular. Tengo pacientes de todos lados. Esa respuesta solo la podría dar cuando tuviésemos un registro nacional para ver realmente no solo la frecuencia por provincia, sino la incidencia, digamos, anualmente cómo van ganando pacientes nuevos determinadas áreas. Pero uno estaría tentado de decir de Patagonia, tendría que ser por la deficiencia de vitamina D, y no es así. Tengo pacientes de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, pero también tengo pacientes de Jujuy, salteños, de Santiago, están distribuidos en todo el país. Bueno, acá Natalí nos pregunta si los productos orgánicos y las verduras está indicado para mejorar a los pacientes. Yo creo que fue respondido con el tema de una buena alimentación sana. Nos mejora a todos, tengamos o no tengamos esclerosis múltiple. Exactamente. Y bueno, y Ana nos pregunta nuevamente, ¿qué pasa con el COVID? El COVID es una tragedia que nos está pasando en este momento a Latinoamérica, y que no paró ni en Estados Unidos ni en Europa.
Es un virus distinto, es un corona nuevo, coronavirus hemos tenido, pero este es un corona nuevo. Por eso está haciendo estos estragos, simplemente porque no había inmunidad, y nosotros nunca habíamos tenido contacto con este virus. Lo importante es que no es especialmente susceptible el paciente con esclerosis múltiple a tener o a traer coronavirus. Y si se contrae el virus, tampoco está predispuesto a tener una forma seria de enfermedad. En realidad es protector a aquellos que están haciendo tratamiento para su esclerosis múltiple, porque la evolución mala por la infección por COVID es por una cascada inflamatoria, es secundaria a la infección. Es una severísima cascada inflamatoria que termina complicando respiratoria y clínicamente en general al paciente que va a terapia intensiva. Y eso los pacientes que están en tratamiento no lo hacen. Justamente los tratamientos que reciben para múltiples son protectores de esta segunda fase de la infección por COVID, dominada por la cascada inflamatoria. Así que lo ideal es cuidarse como se cuida toda la población para no tener contacto hasta que aparezca la vacuna. Debemos cuidarnos muchísimo hasta que podamos tener inmunidad adquirida por la vacunación. Y si se nos pesca, si los agarramos el COVID, cuidarnos como cualquier otro cuadro gripal, pero no estamos especialmente susceptibles a complicarnos. Al principio se dijo que era una población especial de riesgo, y China demostró que no lo es, y en Europa todas las cortes de adultos con esclerosis múltiple demostraron que no es una población particularmente susceptible ni que se complique. Bueno, excelente noticia, pero bueno, a seguir cuidándose todos. Andy nos pregunta, además de agradecer por la charla, si existe alguna relación entre la esclerosis múltiple y la alergia con tratamiento. Pero la alergia ¿de qué tipo? No lo entiendo. No sé, Andy, si no te veo, estás por ahí, activa el micrófono. Porque puede tener alergia cutánea, puede tener alergia respiratoria o intestinal, hay diferentes formas o fenotipos clínicos. Andy. Sí, buenos días. Sí, somos Andy y Poli, somos papá de un nene de 15 años recién diagnosticado, ahora en medio del COVID. Fue un hallazgo, no tuvo ningún tipo de síntomas. Estuvimos en el Hospital Australia en primera instancia con muchas dudas, y luego seguimos en el Hospital Italiano, donde en la última resonancia con gadolino refractó una lesión, y empezamos con interferón hace un mes y pico. No, la pregunta nos referíamos porque de chico yo soy alérgico, hice tratamientos con SLIP muchos años, que es reeducación celular, creo que entiendo, y ellos de chicos también, entonces, porque mi madre era asmática, entonces yo por el temor, bueno, lo hicimos con ellos porque tenían marcadores de alergia, y se hizo el tratamiento. Mi razonamiento es pues, primitivo, digamos, por el hecho de que como se usó y se tocó el tema inmunológico, si esto no tuvo alguna relación finalmente al uno interferir en la inmunología con la esclerosis, ¿no? No es que haya sido causa-efecto, simplemente los pacientes con esclerosis múltiple o los pacientes con neuromielitis óptica, donde está el sistema inmune en juego para desencadenar la enfermedad, muy frecuentemente tienen historia personal de algún otro mecanismo asociado a la inmunidad, como una más reactivos respiratorios o algún tipo de patología en la piel, y por eso también preguntamos la historia familiar, y es muy frecuente que haya familiares directos relacionados con enfermedades de alergia, entre comillas, digamos, crónicas, reactivos respiratorios, que cumplan criterios o no para asma o para bronquitis obstructivas recurrentes. Es muy frecuente en las familias, o en el paciente mismo, con esclerosis múltiple o con neuromielitis óptica. Pero como te digo, no tenemos totalmente esclarecida la puerta de entrada de la enfermedad para decirte hay una reacción o una ligación directa entre estos tratamientos que tratan de hacer los inmunólogos para bajar la reactividad respiratoria y el inicio de esclerosis múltiple. En principio diría que no tiene relación, pero sí su predisposición biológica a tener algún tipo de reacción inmune diferente, por lo menos diferente. Bueno, muchas gracias. Espero que anden muy bien. Gracias. Bueno, ahí estamos pasando, ya no hay más preguntas.
Estamos pasando el link de acceso en el chat para la charla del 29 de agosto a las 11 horas con la doctora Ángeles. No se la pierdan. Así que igualmente va a estar en todas nuestras redes sociales. Y también, antes de que nos hable Georgina de la charla del próximo sábado, el 25, el martes 25, estamos en el mes de la lactancia materna, el día 25 a las 19 horas va a estar la doctora Nora Fernández Liguori, que nos va a hablar de embarazo y esclerosis múltiple, así que bueno, también los esperamos. Prendemos las cámaras todos, así nos sacamos la foto final. Gracias, doctora, nuevamente. Excelente charla, excelente disertación. Realmente sí, es para aplaudirla. Nuevamente le agradecemos, la charla esta es totalmente ad honorem para el SEM, así que agradecemos su tiempo de un día sábado que tiene que disfrutar en la familia, y sabemos que por ser profesional de la salud sigue trabajando. Así que a ver, nos ponemos todos, hacemos whisky y nos sacamos, esperen porque son varias pantallas. A ver. Ahí estamos todos con las pantallas. Whisky, whisky. Así que, bueno. No sé si Paula ha podido reestructurar su